Hola, buen día a todos, buenos días a todos. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque como estamos en esta primera experiencia de hacer el seminario online y a distancia, pues probablemente cada uno de vosotros lo estará viendo en un momento distinto. En primer lugar, muchas gracias por haber conectado con este seminario, por haberos interesado por estas cuestiones que estamos debatiendo desde la Facultad de Derecho de Valencia. Y sobre todo, muchas gracias a Carmen Rodilla, a la profesora Carmen Rodilla, por su fantástica exposición sobre este tema que sugirió Jesús Olavarría y que es tan interesante y que además ahora las circunstancias han puesto de actualidad. A mí me toca hacer de discussant, yo lo voy a intentar hacer de una manera lo más sintética posible. Además, esto está facilitado por el hecho de que la verdad estoy bastante de acuerdo con prácticamente todas las cuestiones principales que ha ido comentando la profesora Rodilla. En primer lugar, y por retomar el final de su exposición, me parece que es evidente lo que ella concluye. Es evidente que necesitamos una política de competencia que garantice igualdad de condiciones para todos los competidores, que garantice que en este contexto de economía de mercado, economía abierta y economía internacionalizada en el que estamos y vamos a seguir estando, y en el que previsiblemente, además, nos vamos a mover tanto dentro de la Unión Europea como en un contexto internacional, porque hemos descubierto que tiene muchos beneficios, pues en ese contexto es evidente que nos conviene como sociedad, y tanto a nivel europeo como español, que esas reglas sean lo más claras, lo más justas, lo más previsibles y con unas administraciones públicas que apliquen un criterio que sea igual para todos. Tiene toda la razón la profesora Rodilla cuando dice que no nos podemos fiar de que la administración vaya a elegir bien a unos determinados competidores y los vaya a beneficiar, que normalmente eso en el pasado ha sido pasto de ineficiencias. En un país como España, además, donde tenemos muchísimas grandes empresas que dependen directamente del BOE con unos vasos comunicantes que en la práctica tenemos comprobado y lo vemos además, por ejemplo, en los precios a los consumidores, tanto en términos absolutos como en términos relativos en relación a la renta disponible de los españoles, pues tenemos los precios más altos de Europa, de los más altos de Europa respecto de toda una serie de suministros de estas grandes empresas que dependen directamente de estas relaciones. Pensemos en las eléctricas, en telecomunicaciones, empresas gasísticas. Bueno, pues justamente en España yo creo que tenemos muchos indicios para desconfiar de soluciones basadas en vamos a coger a una empresa porque es muy grande y muy importante para el país y vamos a beneficiarla. Es cierto además también, como dice la profesora Rodilla, que esto no significa que el Estado no tenga que intervenir, pero tiene que intervenir por otras vías. Tiene que intervenir garantizando una estricta igualdad de condiciones y a partir de esa igualdad de condiciones que las mejores empresas puedan desarrollar su actividad. Tiene que intervenir corrigiendo fallos de mercado y una de las formas de intervenir, como también señalaba la profesora Rodilla, es por medio de una acción pública más directa, es decir, participando en el mercado. Ya que tenemos claro que las empresas privadas no siempre lo hacen mejor que las públicas, que hay ineficiencias derivadas de la búsqueda de un lucro que podrían revertir en la sociedad si esto se hiciera mejor y que desde el sector público se puede gestionar, ¿no? Hagámoslo. Es decir, si de verdad la gestión pública es mejor que la privada, en igualdad de condiciones, esto se tendría que demostrar. Y con empresas que funcionaran dentro de esa igualdad y sin obtener unos beneficios, pero con una mejor gestión y atendiendo a esos factores, se podría hacer. Hay ejemplos a gran escala y a pequeña escala de esto. A pequeña escala, por ejemplo, a mí me parece que es muy notable la labor que está haciendo el Instituto Valencià de Finances en los últimos años como una entidad de crédito más, pero que está demostrando que cubre cosas que no está cubriendo el mercado y además lo está haciendo de una forma socialmente responsable y ganando dinero. O, por ejemplo, a gran escala, pues, tenemos el ejemplo que también tiene problemas o ha tenido problemas en materia de competencia y es evidente que ha habido decisiones públicas que también a lo mejor le han favorecido, pero hay que tener en cuenta que aquí había pocos competidores. Pero es una decisión estratégica a nivel europeo que no solo tenía que ver con las reglas, sino con hacer una apuesta decidida de política industrial que ha salido muy bien. Es el caso de Airbus, que ha convertido una industria inexistente en Europa o que existía a muy pequeña escala en una industria muy potente. Y esto genera mucho retorno para los países donde se basan estas industrias, pero también genera un retorno social porque introduce más competencia. Bueno, y a partir de aquí a lo mejor empiezan a verse algunas diferencias entre las posturas de Carmen y las mías, aunque globalmente estemos de acuerdo, ¿no? Y básicamente el ejemplo de Airbus me sirve muy bien para destacar que frente a esa valoración teórica en la que coincidimos, quizás el análisis de la realidad concreto que hacemos no es exactamente idéntico, ¿no? Yo a lo mejor creo que hay que atender a unos elementos de la realidad que habrá quien pueda decir que es una visión cínica, pero creo que no, que es una visión realista, que hay que tener en cuenta. Y que esta idea aparentemente técnica del more economic approach que nos venden las instituciones de competencia, sobre todo las instituciones europeas, en el fondo
oculta muchas veces unas relaciones de poder que van más allá de esta estricta juridicidad técnica o este estricto análisis aparentemente económico, riguroso, objetivo y neutral que nos venden muchas veces las instituciones de la competencia. Y básicamente aquí es donde quiero destacar 3 elementos, un poquito diferente a lo que nos mencionaba Carmen. El primero es si en el fondo no nos estamos haciendo trampas al solitario con esta visión del More Economic Approach. El segundo es si dentro de este More Economic Approach no hay algunas contradicciones internas que valdría la pena resaltar y que nos dan luz sobre algunas de sus implicaciones profundas o de la dinámica profunda que hay tras estas decisiones de las autoridades de la competencia. Y por último, directamente sobre si efectivamente podríamos incluir dentro del More Economic Approach una visión de la eficiencia más amplia, más ambiciosa que la estrictamente económica en términos de precios, reducción del precio para el consumidor y que integre otros factores. Porque en la práctica, por la ventana se nos acaba colando aunque decimos que la hemos expulsado por la puerta. Y esto, en ocasiones, como no lo acabamos de decir claramente, creo que enturbia o acaba convirtiendo en no del todo exigente la valoración de nuestras autoridades de la competencia y de la función que hacen. Por empezar, por esta última idea, o retomarla de alguna manera, ¿no? Hasta cierto punto, la función de las autoridades de la competencia y esa lucha por una mayor eficiencia dentro del mercado, eliminar ciertas distorsiones que también generan fallos de mercado y hacerlo, como decía Carmen, con una serie de fines que también son políticos, uno de ellos la consecución de ese mercado único, pero otro también, y desde el primer momento y en todos los documentos sobre la liberalización de los distintos mercados esenciales, por ejemplo, telecomunicaciones es un ejemplo paradigmático, que la Unión Europea y la Comisión van desarrollando a principios de los 90, cuando van diseñando esa liberalización, hay otro elemento de política europea que está ahí desde un primer momento, y es esta idea de que las pequeñas empresas, pequeñas si las consideramos en el contexto internacional, las pequeñas empresas de cada uno de los países, aunque sean muy potentes dentro de esos países, no pintan nada en ese mercado global. Un mercado global que en esa época a la Unión Europea le preocupaba sobre todo Japón, le preocupaba a Estados Unidos. Ahora a esa preocupación se ha añadido, como todos sabemos, China, pero no solo China. Carmen mencionaba Rusia, se puede mencionar también, por ejemplo, Corea del Sur. Hay grandes multinacionales en sectores tecnológicos que a día de hoy son más potentes en muchos ámbitos que las europeas y la Unión Europea tiene muy claro que pequeñas empresas nacionales europeas no van a poder competir eficazmente en el mercado internacional contra estos grandes conglomerados. Para ello es necesario conseguir campeones europeos. Es decir, que estas políticas de competencia, estas políticas económicas a nivel europeo, desde un primer momento han tenido claro este vector. Y esto es lo que me hace decir que de alguna manera la aparente pulcritud técnica y económica de ese More Economic Approach, muchas veces, como los Reyes Magos, son los padres, y en este caso papá Estado o papá Europa, que está detrás y que tiene unos intereses geoestratégicos diferenciados. Y además unos intereses que son muy atendibles, y es una de las cuestiones que a lo mejor Carmen y yo no vemos exactamente igual. De hecho, la realidad nos dice que esto pasa en todas partes, es decir, pasa en los países que son supuestos adalides del libre comercio y de la no intervención. El caso de, Carmen lo comentaba, de la administración Trump, el caso alemán con las ayudas al automóvil aprovechando la última crisis económica, ciertas disputas que hemos tenido entre la Unión Europea y Estados Unidos en los últimos tiempos, o Estados Unidos con China, en el fondo tienen todos que ver con esto, y es que el mercado global, teniendo todo el mundo claro que una liberalización y la posibilidad de que haya competencia es algo bueno para todos, no deja de tener una especie de baile, una danza complicada y en el alambre entre eso y también tratar de atender a unos beneficios que son claros y que existen de verdad respecto del interés que tienen los países en tener cerca, tener asentados en sus países, tener accionistas de esos países, tener gestores de esos países al mando de estas grandes corporaciones internacionales. Porque de esto sí que es evidente que se deducen ventajas. Carmen decía, las empresas privadas atienden al beneficio y tienen unos accionistas y han de responder ante ellos y eso hace que este tipo de consideraciones no funcionen. Yo creo que no es cierto. Yo creo que es evidente y todos lo sabemos y es
una demostración empírica relativamente fácil, que al final las decisiones de estas grandes empresas atienden a estas consideraciones de localización, de cercanía a los poderes políticos de los países allí donde están, porque además saben que normalmente si se comportan así luego son retribuidas de una forma u otra, nos podrá gustar más o menos, esto no es óptimo desde el punto de vista estrictamente competencial, pero como se produce dentro de este baile, estas empresas acaban reaccionando frente a ello y digamos que escuchan y atienden. Y aunque no escuchen y no atiendan a las indicaciones de los poderes políticos en un determinado momento, estas empresas también, si son de un sitio, si su origen es en un sitio, si están acostumbradas a vivir en un determinado entorno social, empresarial y productivo, normalmente acabarán teniendo unos sesgos a la hora de tomar esas decisiones que les harán tener más tendencia a localizar cierto tipo de acciones o de actividades, pues, por ejemplo, las de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, normalmente, lo harán en proximidad. Y esto es importante estratégicamente. Igual que es importante tener cierto control sobre la producción de determinados bienes y equipos que pueden tener un carácter infraestructural o estratégico. Lo estamos viendo en esta crisis. Es decir, estas consideraciones existen. Y existen porque es verdad que funcionan. Yo aquí creo que a Carmen le pierde un poco una visión teórica muy estricta, muy exigente, que le lleva a decir, no, los agentes privados funcionan solo a partir de unas consideraciones lógicas de homo economicus absolutamente hiperracional y no van a tener ningún tipo de piedad o ningún tipo de sesgo a la hora de tomar las decisiones. Y esto no es así, al final lo tiene. Y por eso la Unión Europea y todos los países lo tienen claro y por eso vemos las discusiones que se producen. Y por eso, y es un dato muy revelador que plantea Carmen en su exposición, por eso la Comisión, a lo largo de los últimos años, de más de 3.000 peticiones de concentración, solo ha vetado apenas una decena. Porque, en el fondo, las autoridades de competencia y las autoridades europeas esto lo tienen claro. Lo cual me lleva conectando con esta primera idea un poco diferente a la de Carmen, a cuestionar directamente el planteamiento a lo mejor global de este seminario. Porque aunque mediáticamente y en la prensa tengamos el problema de, la Comisión Europea está vedando la aparición de campeones europeos, de empresas europeas que puedan disputar la hegemonía a otras empresas transnacionales, creo sinceramente que esto no es así. Creo sinceramente, como digo, que si rastreamos la producción normativa de la propia Unión Europea y de la propia Comisión desde los años 90, vemos que esto no es así, que al revés esta preocupación existe y que con cierta claridad vemos cómo ha vehiculado muchas de las decisiones de la Comisión a lo largo de estos años y también las de las autoridades de la competencia, tanto nacionales como internacionales. Es decir, esa relación 10 casos frente a 3.000 no es una casualidad. Esto se debe precisamente a que estas consideraciones pesan. Y no solo es que pesen, es que el sistema está diseñado para hacerlas pesar. Hay una cosa del reglamento de concentraciones que tienen que aplicar los Estados miembros de la Unión Europea que es muy interesante, por ejemplo, y que se ve en el caso que también comentaba Carmen de la fusión que pretendió la empresa alemana de energía E.ON con Gas del Ruhr, con Ruhrgas. Y es el hecho de que las autoridades de competencia se les permite hacer un análisis sobre si esa fusión o esa concentración va a dificultar la competencia, va a plantear problemas o no, pero ese análisis pretendidamente técnico-económico, el more economic approach que hacen, luego pasa un filtro gubernamental. Y en ese filtro gubernamental se introducen otras consideraciones, y lo dice y lo permite el reglamento, y consideraciones de tipo estratégico. Pero lo más interesante es que, además, esa decisión inicial de las autoridades de competencia en ocasiones no puede ser contradicha por el gobierno, pero en otras sí. ¿Cuándo puede ser contradicha por el gobierno? Cuando las autoridades de competencia han negado la concentración o han puesto pegas. En ese caso el gobierno puede cambiar la decisión. En cambio, si la han autorizado o no. A mí me parece que este elemento, que está en el Reglamento Europeo de Control de Concentraciones, es muy indicativo, porque lo que nos está diciendo en el fondo es que el propio sistema está diseñado para permitir esta salvaguarda, para que las autoridades políticas atiendan a estas otras consideraciones. Es decir, no es verdad. Lo demuestran tanto los datos, 10, ni siquiera 10, de 3.000, y lo demuestra el propio diseño del sistema. De forma que, al final, ¿no?, dentro de esta dinámica, no se puede decir que la Unión Europea no esté atendiendo a este factor. Y si nos vamos al título del seminario, me da la sensación de que, en realidad, más bien lo que habría que plantearse es todo lo contrario. Es no tanto, no estamos fomentando los campeones europeos, sino los estamos fomentando de la manera adecuada. Segundo elemento en el que a lo mejor hay una pequeña diferencia respecto de lo que pienso yo, cómo analizo estas cuestiones yo y las que comentaba Carmen. Y lo decía ya antes, ¿no?, que es que el More Economic Approach, de alguna manera, pretende ser muy técnico, pero no lo es tanto.
De hecho, las decisiones que han dado lugar a esta polémica en los últimos tiempos, y que comenta Carmen, ¿no? La pretendida concentración entre la empresa francesa Alstom y la alemana Siemens, que, bueno, fabrican muchas cosas, componentes electrónicos, etcétera, etcétera, pero bueno, son conocidas, por ejemplo, por fabricar ambas trenes, ¿no? Trenes de alta velocidad. Y no es casualidad que en Alemania los trenes de alta velocidad sean de Siemens y en Francia sean el TGV que Alstom desarrolló en su momento. Igual que no es casualidad que en España, con el tiempo, hayamos acabado desarrollando también una tecnología de Talgo y le compramos a Talgo muchos trenes, aunque están también Siemens y Alstom con más experiencia en el mercado. Y no es casualidad que España, cuando Renfe se va por ahí al extranjero con consorcios internacionales a competir por contratos en Arabia Saudí, en Estados Unidos, lo haga de la mano de Talgo, que es el productor nacional. Y no es casualidad que en Canadá los trenes sean de Bombardier, que fue una de las empresas que más se quejó frente a la pretendida fusión de Alstom y Siemens. O que en Japón sea una empresa japonesa, o que en China sea una empresa china pública. Es decir, así son las cosas, y hay que saberlo. Bien, las decisiones sobre Alstom y Siemens, o sobre Wieland y Aurubis, que eran en este caso empresas de minería y tratamiento de metales alemanas, lo que tienen de interés es que son decisiones extrañas porque son parte de esa excepción, ¿no? 8 de 3.000. Y, sobre todo, si analizamos desde el punto de vista estrictamente económico el fundamento y cómo la Comisión analiza estas cuestiones, me da la sensación de que cualquier jurista, pero no solo cualquier jurista, cualquier economista, cualquier persona que se interese por estas cuestiones, llega a la conclusión de que, en el fondo, los argumentos que usa la Comisión le pueden llevar a la conclusión a la que le llevan de vetar estas concentraciones por entender que se podría haber generado una distorsión y un impedimento de la competencia efectiva, pero en realidad no necesariamente le tendrían que haber llevado ahí. Es decir, podría haberlas autorizado. Y tenemos cientos de casos muy parecidos en las que concentraciones muy parecidas se han autorizado. El caso de Wieland y Aurubis son empresas relativamente poco conocidas y que se dedican a un mercado de nicho, pero en el fondo son empresas nacionales, alemanas, es decir, que tienen una gran importancia en el mercado europeo, pero tampoco da la sensación de que hubiera sido imposible justificar que hay elementos de competencia adicionales. Pero es que directamente, en el caso de Alstom y Siemens, decir que porque se concentraron estas dos empresas la competencia desaparecía del mercado europeo parece bastante arriesgado, cuando, como acabo de decir hace un momento, hay otros fabricantes europeos, pero sobre todo otros fabricantes internacionales que compiten en este sector. Es decir, las condiciones efectivas de posible competencia dentro del mercado europeo, ¿por qué se tenían que ver restringidas? En el fondo, lo que le pasa a la Comisión probablemente es que es consciente de esta tendencia a dar prioridad a los productores nacionales, que no tienen solo los países europeos, y teme que esta gran concentración de Alstom y Siemens vedaría de facto la competencia por la tendencia de los gobiernos a, fuera del derecho y por otros cauces informales, acabar beneficiando a estas empresas. Y que esto es lo que sería malo. Pero no el proceso de concentración en sí. Porque ese proceso de concentración en sí mismo no tiene por qué dificultar la competencia en un mercado que es extraordinariamente competitivo a nivel global y donde hay otros productores tan o más capacitados como Alstom y Siemens. En el fondo, estamos respondiendo a un problema que no es exactamente el que se plantea, que es el que no nos vemos capaces de impedir que los gobiernos se pasen a la hora de tener tendencia a confiar en sus productores nacionales. Y entonces, si este productor nacional pasa a ser encima enorme y de nivel europeo, pensamos que al final se generaría esta dinámica. Pero las condiciones de competencia del mercado en sentido estricto y económico, es decir, si hacemos un análisis teóricamente técnico de more economic approach, como se supone que hay que hacer, y nos dicen las autoridades de competencia que están haciendo, el resultado, a mi juicio, no tendría que ser el que vimos. ¿Por qué hemos visto este resultado? Pues lo hemos visto porque la autoridad de competencia, tanto las nacionales como las europeas, al final acaban también permeadas por este tipo de consideraciones. La cita probablemente más usada en la historia de la humanidad es la famosa cita del capitán Renault en Casablanca, cuando, fingiendo indignación, dice: estoy absolutamente alucinado porque he descubierto que en este local se juega, pero es que en este local se juega. Y probablemente la decisión de la Comisión tiene que ver más que con estas consideraciones que aparecen en la decisión, basadas en el efecto de la competencia y cómo el ecosistema de estos mercados se habría visto estructuralmente afectado, que ya digo que me parece dudoso, al menos en el caso de Alstom Siemens creo que es bastante dudoso, porque había dinámicas políticas que no favorecían esta fusión. Y en concreto, si bien en Alemania,
mundo económico alemán como el mundo político favorecía mucho el que se produjera la concentración. En Francia, parte del gobierno francés estaba a favor, parte de la compañía Alstom, evidentemente, también, porque la habían acordado, pero ni los trabajadores, ni la oposición política, ni incluso parte del gobierno francés acababa de ver con buenos ojos esta concentración porque temían que Alstom se diluyera demasiado en Siemens y que al final se produjera un control alemán sobre una empresa que hasta ahora había sido parte del orgullo industrial francés, ¿no? Un fleuron de la industrie francesa. Esta situación estoy convencido de que se filtra a las instituciones europeas y que al final va y resulta que tiene que ver con esta aplicación de un More Economic Approach que acaba veteado por estas influencias. Y es que el More Economic Approach, al final, es muy difícil de hacer con un rigor técnico exclusivo. Y esto creo que habría que aceptarlo, creo que habría que entender que no podemos dejar a un lado todas estas consideraciones. Ni siquiera los primeros teóricos del ordoliberalismo económico alemán, la escuela de Friburgo, las dejaban al lado. Al revés, lo que hacían era con naturalidad incluirlas. Y probablemente esto es lo que las instituciones de competencia lo tendrían que hacer. Más allá de que además en la decisión Alstom-Siemens hay un elemento que, dejando a un lado esta cuestión, a mí me ha llamado siempre la atención y que creo que es un defecto estructural o una contradicción inherente al More Economic Approach a la que yo no le veo mucha lógica. Y es la tan diferente calificación que se hace del crecimiento pasito a pasito, lo que comentaba Carmen, ¿no? Si una empresa, porque es más eficiente, va desplazando a sus consumidores en el mercado, esto es algo muy bien acogido por las autoridades de la competencia, porque se considera que es el decurso natural de la lógica de mercado, el que lo hace mejor acaba ganando posiciones. Y en consecuencia no pasa nada porque adquiera una posición de dominio, porque bien ganada la tiene. Y en cambio somos muy críticos con las posiciones de dominio que se ganan o que se concretan o que se acumulan o que se consolidan por medio de compras directas. Y aquí es donde me llama la atención que no haya un elemento económico estricto en una aproximación que se vende como estrictamente económica, y es el que tiene músculo económico para hacer eso, lo tiene por algo. Lo tiene porque ha ganado ese músculo económico con su trayectoria anterior. Lo tiene porque los mercados financieros confían en su capacidad para llevar a buen término esa concentración. Es decir, de alguna manera es el propio mercado el que está recompensando una trayectoria previa, aportándole ese músculo económico que le permite la concentración. ¿Por qué en este caso la lógica de mercado no nos gusta? No consideramos que esto es una recompensa de la eficiencia y en cambio en el otro sí. Aquí yo creo que hay una contradicción y aunque entiendo que evidentemente no es lo mismo la afección estructural a un mercado que supone que haya una compra de golpe de la competencia, porque al menos durante un tiempo genera una disrupción. O, por ejemplo, entiendo que no es lo mismo cuando a quien se compra es a un competidor incipiente, porque en ese caso dejas a la competencia que pueda estar surgiendo sin posibilidades de desarrollarse. Algo que, por cierto, en otros casos no ha sido problema. Por ejemplo, Bombardier, que es la empresa de la que hablaba antes, que hace trenes, tiene también una sección de aviones y no hace mucho le ha vendido esa sección de aviones a Airbus, justamente en el momento en que por primera vez una empresa, Bombardier es canadiense, por primera vez una empresa en muchas décadas había conseguido plantar cara en el segmento de los aviones pequeños, pero los más vendidos. Por primera vez había logrado desarrollar una empresa alternativa a Boeing y Airbus, un avión que si no era exactamente equivalente a las gamas 737 o A320 de Boeing y Airbus respectivamente, sí que empezaba a poder empezar a competir con ellas. Y resulta que Airbus se la ha comprado a Bombardier y es la nueva gama A200 de Airbus, porque ahora se llama así, y esto no ha sido problemático desde el punto de vista de las autoridades de competencia, ¿no? Aunque en Estados Unidos se han quejado mucho. Lo que quiero decir es que, en el fondo, vemos decisiones que son caso por caso y que son muy distintas y que a veces no responden a una lógica clara. ¿Por qué? Porque jurídicamente el More Economic Approach no puede evitar acabar siendo muy decisionista. Estructuralmente, jurídicamente, no hemos logrado enmarcarlo desde una perspectiva estrictamente técnica, porque es imposible. Porque es que esas consideraciones económicas, en el fondo, están veteadas de intereses por un lado, y luego tampoco somos capaces de llevarlas a un extremo de coherencia total por creencia en el mercado, como creo que se ve bien en esta diferencia de trato entre el crecimiento poco a poco y el crecimiento por adquisición, que en el fondo viene de un músculo financiero o un músculo económico que has ganado también porque el mercado te ha reconocido tu labor previa. Y por último, tercera idea, y que me sirve un poco para ir concluyendo. Al final, sea More Economic Approach o lo llamemos de otra forma, estamos hablando de que las autoridades de competencia lo que tienen que hacer es una valoración de eficiencia. De si este tipo de
pretendidas concentraciones distorsionan el mercado, dificultan que el mercado sea más eficiente, que estas ganancias vayan a los consumidores o no. Y en esas consideraciones de eficiencia, inevitablemente acaban introduciéndose esos elementos estratégicos, esos elementos de producción nacional, de soberanía industrial, esos elementos laborales. Estas consideraciones se acaban introduciendo. Y la cuestión es que probablemente se introducen porque es lógico que se tengan en cuenta. Porque una consideración de la eficiencia en términos económicos suficientemente amplia ha de atender también a estos factores. Y es llamativo que tengamos una estructura de funcionamiento en la que nos hemos vendido a nosotros mismos, nos hemos contado la historia y sobre todo las autoridades de la competencia se la cuentan a sí mismas de que no, de que ellos hacen un análisis estrictamente técnico, económico, muy objetivo, more economic approach. En la práctica luego esto queda desmentido con los altos, los bajos, las contradicciones, la falta de coherencia interna de algunas decisiones y el hecho de que en casi todos los casos podemos ver una decisión u otra. Y queda desmentido también con los números, 8 de 3.000. Claramente no estamos atendiendo solo eso. Pero esta es la lógica que nos hemos dado. Y luego decimos, no, y luego ya los estados en su caso que entren y veten las concentraciones si hay consideraciones estratégicas diferenciadas que sean atendibles. Pues sinceramente me parece que esta distinción es un poco artificial y no tiene mucho sentido. Probablemente las autoridades de competencia están haciendo eso también. Y los gobiernos se encargan de poner a gente en las autoridades de competencia que también atiendan a estas cuestiones. Y todos lo vemos con naturalidad, incluso las propias empresas que están en el sector. Pero nos hemos dado una teoría explicativa que parece desmentir esta realidad. Dice, no, las autoridades de competencia hacen un análisis económico técnico, un More Economic Approach, y luego los gobiernos ya introducen en su caso otras consideraciones cuando pueden y cuando el reglamento de concentraciones les da pie para ello. Sinceramente creo que aquí nos estamos haciendo trampas al solitario argumentativo, estamos estableciendo una doctrina que no se corresponde con la realidad. Las autoridades de competencia también están haciendo esto último. Y además, probablemente es bueno que lo hagan, porque tienen que atender a estos elementos. Lo que ocurre es que lo están haciendo sin decirlo, sin explicitarlo en sus decisiones y sin dar los argumentos y las razones. Y aquí es donde creo que se puede hacer una crítica. Esto habría que asumirlo, habría que introducirlo en las decisiones. Y probablemente esto nos obligaría a, por una vez, identificar el elefante en la habitación, que es que las autoridades de competencia hacen política. Y son un elemento más de la política económica de un país, y muy importante. Y entonces hay que hacerlas responsables de ello. Hay que tener unos sistemas de selección que garanticen tanto su independencia de actuación como que el programa de actuación político y técnico que van a desarrollar lo sepamos los ciudadanos y lo sepan, pues por ejemplo, los parlamentarios que en un momento determinado los eligen, que es la forma más razonable de hacerlo y no con designación directa del gobierno, como por ejemplo sigue siendo sustancialmente el caso en España. Unas autoridades que en el caso europeo son muy opacas respecto de estas consideraciones de tipo político. Porque la Comisión también vende eso de, no, estos son decisiones técnicas. No, la Comisión Europea tendría que establecer, creo con más sinceridad, cuáles son sus líneas de actuación en estas materias y por qué razones considera que son buenas para los consumidores y para el mercado europeo. Y a partir de ahí, identificar cuáles son los criterios, las finalidades a las que han de atender también desde esta perspectiva estratégica las decisiones de las autoridades de competencia europeas. De alguna manera esto lo que supone es desacralizar la actuación de las autoridades de la competencia. Sacarlas de esa especie de altar religioso en el que están con supuestos análisis muy económicos y técnicos y llevarlas al mundano mundo de la política, de la calle, de los intereses de los ciudadanos, que es donde de verdad están. Pero están protegidas y sin dar toda la cuenta respecto de sus decisiones, que sería deseable, porque se escudan en unas supuestas decisiones técnicas. Que en la práctica no es el caso, porque como hemos visto tienen inconsistencias, tienen incoherencias y al final acaban atendiendo esos factores, aunque sea de forma disimulada. Pues mejor que se haga de forma transparente y explicando por qué. Y básicamente estas son las pequeñas, como decía, diferencias de matiz que tengo respecto de la ponencia de Carmen Rodilla, que me ha parecido excelente y que sustancialmente además creo que tiene toda la razón. Yo lo que diría para acabar es que ojalá le hicieran caso en sus conclusiones tanto las autoridades europeas como las nacionales, porque nos iría mucho mejor a todos y sobre todo a las empresas que quieren competir en igualdad de armas en el mercado y a los ciudadanos en general, porque de esta igualdad de armas y competencia efectiva nos beneficiaríamos todos. Básicamente esto es lo que os quería contar. Espero que a partir de ahora tengamos un debate interesante, aunque sea online, y un beso muy fuerte a todos. Un abrazo, adiós y eso, un besito.